¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy día vamos a hablar de una enfermedad que afecta al cerebro y que puede originar una serie de discapacidad y hasta la muerte. Vamos a hablar sobre los factores de riesgo y cómo reconocer un accidente cerebrovascular. Bienvenidos amigos, vamos a hablar de este evento, incluso le dicen, Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida, de este evento que ocurre en el cerebro y tengo datos, incluso dice que afecta a 15 millones de personas en el mundo y de ellas 5 millones de personas mueren al año. ¿Es lo mismo accidente cerebrovascular que un derrame cerebral, Patricia? Bueno, accidente cerebrovascular vendría a ser el término que usamos nosotros los médicos, significa que es un problema que sucede en el cerebro por algún daño a nivel de los vasos sanguíneos. La gente comúnmente lo reconoce como derrame, pero es una mala palabra porque los dos tipos de accidente cerebrovascular que pueden ocurrir, algunos son porque se rompe un vaso sanguíneo, eso podría ser un derrame, pero la mayoría es más bien porque aparece un coágulo y a eso le llamamos un accidente cerebrovascular isquémico, o sea que le falta sangre al cerebro. O sea, el isquémico y el hemorrágico, que son los dos tipos más frecuentes. Pero la gente lo reconoce siempre con el término derrame cerebral, pero ahora están aprendiendo. Los médicos lo llaman un ACV o accidente cerebrovascular. Buenísimo, más detalles vamos a tener a lo largo de la edición del día de hoy, pero es momento de empezar como siempre con el bloque que sabemos usted está esperando y del cual incluso también toma bastante nota, no solamente porque da tips nutricionales, sino pues muchísima información que nos sirve para el día a día. Sara Uzabaya está con nosotros y hoy día nos habla de la avena, ¿verdad? Así es, y eso es lo que me encanta, que la gente pueda tomar nota de todos los consejos y recomendaciones que aprendemos aquí a lo largo del programa. Y hoy hemos elegido la avena, Jennifer y Patricia, porque si bien el tema de fondo es accidente cerebrovascular, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es una dieta sana, variada y balanceada, y a veces uno empieza a buscar qué alimentos podrían beneficiarme, ¿no? Entonces, en el caso de la avena hay algunas cosas que podemos rescatar respecto del tema de fondo, así que el día de hoy se los explico en este momento ya, en momento de nutrición. Aprendamos el día de hoy mucho más sobre la avena, este alimento que pertenece al grupo de cereales. Hay que saber clasificar los alimentos. Y siendo este un cereal, su principal aporte nutricional es aportar energía al cuerpo. Y de hecho, las personas suelen consumir la avena con muchísima frecuencia, clásicamente en el desayuno, a media tarde. Incluso muchas personas tienen el hábito de colocar la avena cruda y remojarla hasta el día siguiente y tratar de beneficiarse. Pero ¿cuáles son las diferencias? ¿Será cierto que la avena cruda, consumida de esa manera, ayuda a perder peso, cosa que el peso en exceso es un factor de riesgo para el accidente cerebrovascular? Pues aquí se los explico claramente. Si bien es cierto, ambas tienen beneficios nutricionales, no es lo mismo consumirla cruda que cocida. Y aquí vamos a hacer la comparación. Si yo tengo, por ejemplo, una taza de avena, y no estoy hablando de esas tazas gigantescas que todo el mundo compra de moda últimamente, sino esas tazas de bebida, las clásicas, me aporta aproximadamente 78 calorías. Y la cantidad de avena que yo utilizo para esa taza es básicamente unos 40 gramos, que son como unas 2 cucharadas en su estado crudo, es decir, en hojuelas. Y así, de forma cruda, me puede aportar 155 calorías. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo, por ejemplo, decidí comerme la avena cruda y la dejo remojando porque eso me va a ayudar a perder peso, entre comillas, que es lo que mucha gente cree, en realidad estoy consumiendo el doble de calorías que si yo me tomo una taza de avena fluida, diluida. Ojo, mientras más espesa la avena, mayor cantidad de calorías contiene. Por eso, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que si bien los dos aportan muy buenos nutrientes, en su estado crudo sí beneficia a poder tener mayor tiempo de saciedad, porque esta, a medida que va pasando por el tracto digestivo, va atrapando un poco de agua en el medio y se va inflando y va generando mayor sensación de saciedad. Ahora, las dos sí tienen el beneficio de poder ayudarnos a tener una mejor salud cardiovascular, porque miren ustedes, una vez que llega al estómago,
pasa al intestino y en este intestino va soltando justamente esta vesícula, la bilis, para poder digerir una serie de nutrientes. Y esta bilis tiene colesterol y lo que hace la avena es atrapar el colesterol que está en esta bilis y eliminándola a través de las heces, de tal manera que el cuerpo empieza a jalar el colesterol de su reserva, ayudando a que baje y no se acumule en la sangre. Y eso ocurre tanto con la avena cruda como con la avena cocida. Otro beneficio de la avena cocida es que esta, al consumirse, de alguna manera es como una suerte de forro en nuestro estómago y que si, por ejemplo, yo tengo que cuidar mis niveles de azúcar en sangre, hace que todos los alimentos que tienen azúcar que estoy consumiendo en ese momento lleguen más lentamente a la sangre y, por tanto, el paciente diabético sí podría consumir avena, pero ojo, siempre en la cantidad que debe estar recomendada por el nutricionista que lo está viendo para que aprenda justamente a comer. Ahora, en la forma de consumo o a quienes recomendamos más que consuman la avena es aquellas personas que tienen un buen gasto de calorías, porque tiene un buen aporte de energía. Una taza de avena puede tener la cantidad de calorías que un pan o incluso un pan y medio. Por eso, las personas que tienen el hábito de tomar desayuno, su taza de avena y además un pan, están cometiendo un error, porque están comiendo doblemente carbohidratos que dan energía que probablemente les esté sobrando. Pero si eres deportista, podría ser una opción. Entonces, el deportista, el adulto mayor que a veces no tiene tanto apetito y quiero reforzarlo con energía y que gane un poquito de peso, o de pronto los niños o los adultos que son sumamente activos, la avena es una excelente opción para ellos. Y por eso también les decía que tengan mucho cuidado de no combinar dos harinas en la hora del desayuno, que es un clásico, la taza de avena más el pan o el sándwich con algo más. Acá me están diciendo, por favor, no me digas eso, pero sí es la realidad, tengo que decírselos. Y bueno, otra de las cosas, y ese sí es un dato muy importante que tengo que comentarles, es que el otro día en uno de los programas les estaba comentando que algunos alimentos tienen antinutrientes y esos son sustancias, y en este caso fitatos, que interfieren en la absorción de otros nutrientes. En este caso la avena interfiere con la absorción de calcio. Entonces la clásica pregunta es, ¿puedo combinar calcio con leche? La respuesta es sí, pero primero cocinas la avena y al final recién le agregas la leche. De esa manera no habrá interferencia, pero en su estado crudo, eso sí, no la combines con ningún tipo de lácteo porque ahí sí no vas a aprovechar ese calcio. Y eso es lo que quería contarles, chicas. Yogur con la avena cruda, en ninguno de los casos. No es conveniente porque, digamos, estamos perjudicando. Ahora, si te gusta y lo que tú quieres es beneficiarte de la proteína que tiene ese yogurt y tener calcio más tarde en un poco de queso, por ejemplo, sí podría ser una alternativa, porque en ese momento no quiero o no es mi prioridad tener el calcio de ese yogur, ¿no? Aunque lo mejor es no combinarlos para poder aprovechar todo el nutriente. Muy bien, Sarita, te vas a quedar porque tenemos un montón de recetas que compartir a propósito de la avena, incluso la avena licuada se vuelve una harina esencial para hacer postres bastante nutritivos, incluso hasta estos omelets, crepes o hotcakes o panqueques también muy nutritivos. Me estás tentando, Jennifer, no, a traer preparación, claro, yo no sé, prepárense. Que traiga. Está bien, apoyada la moción entonces de traer queques, nutriqueques, yo le llamo a estos queques hechos con la harina de avena. Vamos a, ¿qué les parece si entrar ya un poco de lleno al tema del día de hoy, los accidentes cerebrovasculares? Vamos a ver un informe introductorio y luego entramos ya con sus preguntas. Según la Asociación Americana del Corazón, el accidente cerebrovascular o ataque cerebral es un tipo de enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos que riegan el cerebro. De igual manera, esta lesión cerebral puede afectar gravemente al cuerpo y se produce cuando se irrumpe el riego sanguíneo a una parte del cerebro o cuando se produce un derrame de sangre en el cerebro o alrededor de él. Los síntomas pueden aparecer de forma gradual o repentina, pero las causas a un accidente cerebrovascular generalmente están presentes desde muchos años antes. La asociación menciona también que la mayoría de los accidentes cerebrovasculares se producen en personas mayores de 65 años de edad. Aunque muchos de ellos se producen sin advertencia previa, existen ciertos síntomas físicos que pueden advertirnos que estamos sufriendo un accidente cerebrovascular. En el Perú, el MINSA considera que el accidente cerebrovascular es una de las primeras causas de discapacidad permanente en adultos, debido a que provoca graves lesiones cerebrales con secuelas e incluso la muerte. El Instituto Nacional de Rehabilitación es el ente a nivel MINSA que brinda atención integral a pacientes con compromiso moderado y severo en estas lesiones.
El INR estima que el tiempo promedio de rehabilitación es de 8 a 12 meses. Sin embargo, esto va a depender de la condición, la edad y la evolución de cada paciente. Cabe destacar también que el Departamento de Lesiones Centrales atiende a un promedio de 700 pacientes con secuelas neurológicas de diferente índole. En ese total, el 62% corresponden a los accidentes cerebrovasculares y de los cuales el 70% son de origen isquémico, que es por la disminución de la presión sanguínea, y el 29% son de origen hemorrágico. Finalmente, las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud para evitar el desarrollo de un accidente cerebrovascular son el control médico regular, el control de la presión arterial, el abandono del tabaco, una alimentación adecuada y balanceada y realizar ejercicio moderado y de manera frecuente. Asimismo, un control estricto en caso de padecer diabetes, al igual que de padecer alguna complicación en torno a las enfermedades del corazón. Amigos de Cuerpo Médico, no olviden nunca que la prevención es sinónimo de salud. Gracias. Ahí Aura nos estaba introduciendo a muchas enfermedades de fondo que se vuelven en factores de riesgo para el accidente cerebrovascular. Vamos a darles ya nuestros teléfonos rápidamente. Yo sé que ustedes los tienen ya apuntados, pero por si acaso, a ver si es que nuevas personas se están sumando a la transmisión de Cuerpo Médico. Y está 619-0774, 619-0776 y 619-0777. También tenemos un teléfono que tiene su aplicativo WhatsApp, por el cual usted puede dejar su consulta a través de un audio o si gusta escribirlo. Y también redes sociales por las cuales usted también puede hacer llegar sus consultas a nuestros especialistas, a quienes vamos a presentar ya rápidamente. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Abanto Argomedo. Él es neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y presidente de la Sociedad Peruana de Neurología. También está con nosotros el doctor Dani Barrientos Imán. Él es neurólogo vascular y endovascular del Departamento de Enfermedades Neurovasculares del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Muy buenas tardes, bienvenidos a ambos. Y vamos ya con la primera consulta. Gladys nos llama desde San Borja. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. El doctor Abanto te escucha. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes ante todos, agradeciendo que haya entrado mi llamada. Mi pregunta es, tengo un familiar de 60 años que ha tenido un problema de un derrame cerebral catalogado BSB en el Sabogal, en el Hospital Sabogal. Quisiera saber por qué se originó y saber las causas, si esto va a dejar una secuela y cuál va a ser su ritmo de vida de aquí en adelante, ¿no? De antemano, las gracias ante los médicos que están ahorita en el estudio y a ustedes también a la vez de la locución. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Doctora Abanto, ¿qué orientación podemos darle a Gladys? Muchas gracias por la pregunta. El término DSB también es sinónimo de ACV o enfermedad cerebrovascular. Las causas son variadas y en realidad más conocido que las causas incluso son los factores de riesgo. La hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, algunas arritmias al corazón, contribuyen sobremanera a la producción. Sobre cómo quedan los pacientes depende mucho de varios factores predictores. Usualmente cuando el paciente a más mayor, digamos que en el pronóstico le va peor. Si es un poco menor, tiene más probabilidad de quedar mejor. Y también la severidad de ingreso. Si los pacientes entran muy severos, probablemente le vaya mal, pero si entran leves, van bien. En líneas generales, sí tiene tratamiento y recuperan usualmente en el tiempo de un año. Después del año es más probable que queden igual. Doctor Abanto, ¿y esto también depende mucho en la zona donde se registró este accidente, este evento en el cerebro? Claro, depende de la zona. Lo más frecuente es que en la circulación posterior sean de peor pronóstico, pero... El audio, doctor Abanto, hemos perdido su audio. De repente el micro ahí lo podemos corregir. Vamos a ver si es que podemos retomar. Y en realidad, un poquito para resumir lo que estaba diciendo el doctor, ¿no? El pronóstico de estos accidentes cerebrovasculares obviamente van a depender de la edad de la persona, 60. Va a depender del grado de compromiso, o sea, si es un vaso más pequeño, un brazo más grande, en la zona que es más frecuente, o sea, en la zona posterior van a tener mayores problemas y también de qué tanto tiempo se haya demorado la persona en llegar para la atención médica. Y por eso es uno de los puntos que también vamos a querer hacer notar, que si alguien tiene
los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, por ejemplo, y sufre de algunos de los síntomas que podría hacerles pensar de un accidente cerebrovascular, que es que tienen dificultad para hablar o sienten adormecimiento o pierden la fuerza en un lado del cuerpo, inmediatamente acudir a la emergencia. Ahora sí, tenemos otra llamada que nos viene desde La Molina y es Antonio. Antonio, bienvenido a Cuerpo Médico. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? En principio, felicitarlos y agradecerles por este espacio. ¿Cuál es tu consulta, por Antonio? estas preguntas, ¿no? Sí. Sí, miren, yo sobreviví a un ACV en el 2015 a la edad de 35 años. Ya, pero desde muchos años antes tenían los síntomas de dolor de cabeza. Y como muchos, no le hacía caso, pues, ¿no? Tomaba una pastilla para que me pase el dolor de cabeza. Mi pregunta es, ¿de qué forma las personas pueden, qué exámenes o qué tipo de consultas o con quién deben acudir para poder prevenir que estas situaciones, estos dolores de cabeza deriven en un ACV, ¿no? Como me pasó a mí, por ejemplo. Muchas gracias por tu consulta. Vamos a ver qué nos dice el doctor Dani Barrientos. Doctor Dani Barrientos, bienvenido al programa. Él está hablando de un caso de un ACV en persona joven. En todo caso, podríamos hablar, ¿qué cosas podrían pensar las personas o hacer las personas para poder prevenir un accidente cerebrovascular? Bien, muchas gracias por la pregunta. Definitivamente los factores de riesgo vasculares están más frecuentes o son más frecuentes en las personas mayores. Sin embargo, las personas menos de 45 años también pueden tener algunos factores de riesgo vasculares que tienen que ser detectados si de repente el paciente tiene un antecedente familiar, por ejemplo, de tener hipertensión arterial o de haber diabetes mellitus en la familia, por ejemplo. El hecho de también que sean personas jóvenes, también muchas veces los estilos de vida no son tan saludables y que estas personas pueden tener sobrepeso u obesidad. Entonces ya son factores de riesgo que se están viendo en personas jóvenes. Es importante que las personas jóvenes acudan al médico también para descarte de estos factores de riesgo vasculares como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, y si existieran esos factores de riesgo hay que corregirlos. El tema de la cefalea como un factor predisponente también es importante investigar. Los dolores de cabeza son muy frecuentes tanto en los varones como en las mujeres. Sin embargo, muchas veces si los dolores de cabeza tienen una respuesta diferente a la habitual al tratamiento convencional, ya nos hace sospechar que de repente puede ser un factor de riesgo a tomar en cuenta. Y ahí es importante que la persona que tiene un dolor de cabeza inhabitual, diferente, que no cede a un tratamiento convencional, debe acudir a un neurólogo para que el neurólogo indique estudios y descarte que el paciente no tenga un factor que le predisponga a una enfermedad cerebrovascular. Muchas gracias. Sí. Hay otra consulta, llega rápidamente por el Twitter. Gracias, doctor Barrientos. Esta pregunta va para el doctor Abanto. Vamos a leerla. Giovanna le pregunta, doctor Abanto, si una persona tiene los síntomas de un derrame, se le pone débil medio cuerpo y no puede hablar, pero luego esto desaparece, ¿esto es bueno? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es un episodio isquémico transitorio? Doctor Abanto, ¿qué orientación podemos darle a Giovanna en relación, ya sabemos que eso no vendría a ser bueno en definitiva, pero qué orientación podemos dar en relación a esta pregunta? ¿Isquémico transitorio? ¿Puede haber un accidente isquémico transitorio? Sí, claro, es lo más probable. Cualquier dificultad para hablar o debilidad de un lado del cuerpo de inicio súbito y que dura usualmente menos de 60 minutos correspondería a un ataque isquémico transitorio, que sería una especie de prederrame. No es bueno, es considerado de la misma magnitud que un infarto cerebral. En el caso, así haya recuperado, debe ir al hospital para la investigación etiológica y tratamiento. ¿Cuánto tiempo, doctor Abanto, es lo que un paciente, una persona tiene luego de sentir todos estos malestares, ¿no? El tema del medio cuerpo de repente adormecido, dificultad para hablar. ¿Cuánto es el tiempo que uno tiene para llegar pues, a esta emergencia, a este centro médico? Si queremos llegar con la esperanza de un tratamiento, ideal lo más pronto posible. Siempre habrán opciones. Claro. Actualmente hay 2 procedimientos antes de las 4 horas y media la trombolisis endovenosa y antes de las 24 horas la trombectomía mecánica. Pero esa es una selección que se hace en el hospital. Creo que la responsabilidad del paciente y de la familia es llevarlo lo más pronto posible.
Exacto, muy bien. Perfecto, entonces lo que nos están aclarando para nuestros televidentes es que una persona puede sentir síntomas, y estamos hablando de una persona usualmente que puede tener factores de riesgo, mayor de 60 años, como debilidad de medio cuerpo, dificultad para hablar, inmediatamente debería acudir a la emergencia porque existen opciones. Ya no es como antes, el derrame cerebral se acabó. No, existen opciones de tratamiento. Eso es uno. Y segundo, si una persona tiene estos síntomas y se le van, a eso le llaman el prederrame. ¿Ok? Y eso no es bueno, está avisando, se puede desaparecer, pero implica que ya hay problemas. Uno igual tiene que ir porque el médico tendrá que definir qué tratamiento y encontrar cómo evitar que se vuelva permanente el daño. No hay que normalizar entonces los malestares. Hay una consulta para Sarita. Así es, y yo ya estoy listísima para poder dar lectura a esta consulta que nos llega desde el WhatsApp. Teresa Díaz nos escribe y dice, ¿es verdad que los alimentos con fibra disminuyen el riesgo de sufrir un derrame cerebral? Gracias, Teresa, por tu consulta. Cuando estamos consumiendo alimentos con fibra, lo que estamos haciendo es ayudar a reducir los niveles de las grasas que hay en la circulación sanguínea. En la medida que esta circulación sanguínea esté libre, esté saludable, de esa manera podemos ayudar en la prevención. Pero el hecho de que comas fibra no es que te va a proteger en un 100% y que se van todos tus riesgos. Lo cierto es que una dieta saludable, una persona que tiene factores de riesgo, la fibra tiene que estar presente. Y hay que recordar que hay dos tipos de fibra. La fibra soluble, que es la que está, por ejemplo, en alimentos como la avena, la cebada, que tienen la particularidad de ayudar a bajar el colesterol, y la fibra insoluble, que es, por ejemplo, el salvado de trigo o la que tenemos, por ejemplo, en algunas verduras. Esta segunda es la que ayuda a prevenir el estreñimiento, más la primera ayuda a reducir los niveles de colesterol que tenemos en nuestra sangre. Sara, queda claro entonces que no existen alimentos milagrosos no per se y que vayan a prevenir pues algún tipo de enfermedad. Hay que tener en cuenta que sí hay alimentos que tienen, digamos, beneficios funcionales que están por supuestamente comprobados y que una dieta saludable donde vamos a incluir ese tipo de alimentos, por supuesto, va a beneficiar. Pero alimentos que curan, ¿cuánto quisiera yo decirles? Sí los hay, pero no hay alimentos curativos hasta el momento. Una dieta en su conjunto va a ayudar a tratar al paciente. Dieta balanceada, alimentación saludable es lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando de accidentes cerebrovasculares y regresamos con más de sus consultas. Bueno, y estamos hablando aquí en Cuerpo Médico acerca de los accidentes cerebrovasculares. Después de que una persona ha tenido ese derrame cerebral en el que se ha comprometido medio cuerpo, por ejemplo, muchas veces regresa a la casa y las personas que lo cuidan, que pueden ser los familiares, se hacen muchas preguntas de cómo lo ayudo en su recuperación. Y justamente una licenciada rehabilitadora, Claudia Sánchez, ha preparado unos videos que vamos a presentárselos y en los que queremos mostrarles justamente algunos pasos de cómo ayudar a las personas en su recuperación. Desde las cosas más sencillas, cómo ayudar a la persona a levantarse por primera vez de la cama. Y vamos a ver el primer video. Cómo sentar al paciente al borde de la cama desde la posición echado. Es importante ayudar al paciente a sentarse correctamente lo más pronto posible al borde de la cama. Esta actividad preparará al paciente para sentarse y pararse. Primero, coloque al paciente de costado sobre el lado afectado y al borde de la cama. Segundo, lleve las piernas fuera de la cama hasta que las rodillas se doblen. Tercero, pase una mano por debajo del cuello del paciente y sujete su espalda. Con la otra mano sujete la cadera. Cuidando el brazo afectado, siéntelo lentamente. Cuarto, coloque al mismo nivel los glúteos del paciente. Sin soltar al paciente, siéntese en una silla que esté a su alcance. Quinto, apoye bien los pies.
Si es necesario, coloque un apoyapiés para lograr dicha alineación. Acérquese, de modo que sus piernas sujeten la rodilla y pie afectados. Sexto, pida al paciente que apoye el brazo sano sobre su hombro. Séptimo, coloque sus manos en la espalda del paciente o donde crea necesario para ayudarlo a estar sentado alineado, erguido, mirando al frente y sin inclinarse a los lados. En este video, una de las cosas que deben haber notado es que la persona que está representando al paciente tiene un pijama en el que tiene la mitad del color oscuro. Esa es la mitad, supuestamente, que está afectada y la parte más débil. Dos cosas que deben recordar es, número uno, el paciente no debería quedarse tanto tiempo en la cama y por eso ayudarlo a sentarse es parte de la rehabilitación. ¿Por cuánto tiempo debería quedarse sentado una vez que ustedes logran sentarlo? Por lo menos 5 minutos. Y por lo menos este ejercicio hay que hacerlo 3 veces al día. Si el paciente puede aguantar un poquito más de los 5 minutos, perfecto. Si se siente mareado o muy cansado, pueden reducir el tiempo. Sin embargo, hacerlo por lo menos 3 veces al día va a permitir que vuelva a lograr mejor tono. Ahora, esa es la primera fase, pero la siguiente fase es tratar de trasladarlo de la cama a la silla. Veamos este video que nos enseña cómo. De la cama a una silla. Es importante ayudar al paciente a trasladarse correctamente de la cama a una silla. Esta actividad preparará al paciente para pararse y caminar. Se puede trasladar al paciente por el lado afectado o por el lado sano. Si la condición del paciente lo permite, se recomienda el traslado por el lado afectado. Pero el traslado más sencillo y de menor esfuerzo es por el lado sano. Tomando en cuenta el traslado más sencillo, que es por el lado sano, primero, coloque la silla pegada y paralela a la cama hacia el lado sano del paciente. La silla debe estar estable, sin resbalar. Segundo, siente al paciente al borde de la cama con los pies apoyados en el suelo. El pie sano ligeramente detrás del nivel de la rodilla. Tercero, párese al frente del paciente. Con sus rodillas y pies, dé apoyo a la rodilla y pies sanos. Cuarto, doble sus rodillas. Pida al paciente que apoye el brazo sano en su espalda o encima de su hombro. Sujete la espalda del paciente y llévela hacia adelante. Quinto, a la vez que realiza un impulso hacia adelante y arriba, pídale que ayude a pararse sin tirar su tronco hacia atrás. Sexto, con el punto de giro en el pie sano, gire al paciente hasta que se encuentre delante de la silla. Ayúdelo a sentarse despacio, sin tirarse, doblando las rodillas y con el tronco hacia atrás. Este procedimiento de moverlo de la cama hacia una silla es sumamente importante, es casi el paso 2 para poder ayudar a que vaya avanzando. Pueden utilizar casi cualquier silla, pero recuerden que si, por ejemplo, lo que van a usar es una silla de ruedas, tienen que ponerle el freno para que no haya problemas. Y la segunda cosa es, traten de no usar sillas que sean muy blandas o muy bajas, porque después, como vamos a ver, eso puede traer problemas, porque lo que queremos es que el paciente tenga una buena posición y vaya recuperando el tono muscular. Interesante, sabemos que vamos a tener una tercera entrega de estos, ¿no?, a manera de tutoriales que ha hecho esta licenciada para poder conocer cómo hacemos el movimiento. Continuamos con las preguntas en tanto, luego de volver con este interesante video, vamos con Milagros, quien nos llama desde Villa María del Triunfo y le pregunta al doctor Barrientos. Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Yo quisiera saber por qué un paciente, después de haber tenido un ACV, cambia su forma conductual. ¿A qué te refieres? ¿Has tenido alguna experiencia? Sí, por ejemplo, mi mamá sufrió un ACV postoperatorio hace 2 años atrás y ella, cuando ya volvió en sí completamente, porque quedó con un poco de lagunas mentales, su comportamiento se moduló. Por ejemplo, sus emociones cambiaron. Antes ella era muy sentimental, pues ahora ya no lo es tanto. ¿Cuántos años tiene tu mami? 53 años. Muy bien, vamos a ver qué orientación te puede dar el doctor Barrientos, pero recordemos que en los temas muy puntuales, ¿no?, los ve el médico tratante, ¿no? Lo que hacen nuestros especialistas es darnos una orientación. Doctor Barrientos, ¿qué explicación podemos darle a Milagros, que nos llama desde Villa María?
Mire, muchas gracias por la pregunta, Milagros. Si bien es cierto, los síntomas más frecuentes que nosotros observamos en los pacientes con enfermedad cerebrovascular son la debilidad de la mitad del cuerpo, la alteración del lenguaje, digamos que son los más frecuentes, o la alteración visual. Existen también en algunas oportunidades pueden haber lesiones vasculares en los lóbulos frontales o en los lóbulos parietales que pueden dar una manifestación de alteración del comportamiento. Eso sí lo vemos, no es tan frecuente, pero cuando, por ejemplo, el infarto cerebral afecta estas áreas que tienen que ver con la conducta o el comportamiento, el paciente va a quedar con una secuela que implique la alteración del comportamiento o de la conducta. Lo positivo es que sí existe una forma de cómo tratar a estos pacientes, porque pues existen medicamentos con los cuales nosotros podemos ayudarles a que ellos estén más tranquilos, a que la familia también, digamos, pueda sobrellevar el tema con el paciente que ha tenido esta secuela. Sí es posible y va a depender, en este caso, digamos, de la localización que tuvo el ataque cerebrovascular. Doctor Barrientos, una consulta también. Cuando se producen accidentes cerebrovasculares en otras zonas, ya no en la zona del cerebro que comanda, digamos, nuestra emoción, que es esta parte de arriba, de adelante, ¿también podrían haber cambios del comportamiento asociados, por ejemplo, a depresión, que a veces pasan desapercibidos? Sí es cierto, existen varios estudios que hablan de que la depresión post-infarto cerebral ocurre hasta en el 30 al 40% de las veces. A veces no solamente porque hay una afectación de una localización que tiene que ver con el estado anímico, por ejemplo, los infartos que comprometen los tálamos, por ejemplo, pueden dar un problema que tenga que ver con el comportamiento. Sin embargo, una persona que quedó a veces también con una secuela importante, de una debilidad, de un hemicuerpo o de repente con una alteración del lenguaje que no puede expresarse, va a desarrollar una alteración del estado anímico como una depresión o a veces también un síndrome ansioso. Entonces, más o menos el 30-40% de los pacientes después de un infarto cerebral, a veces independientemente de la localización, pueden desarrollar estos trastornos del ánimo y tienen que ser detectados porque una vez detectados nosotros podemos brindarle un tratamiento al paciente y eso va a ayudar a mejorarlo, va a contribuir en la rehabilitación. Muchas gracias, doctor. Y entonces una de las cosas importantes es, a veces el médico puede no saber qué está pasando y es importante que nuestra televidente como hija lleve a su mamá para el chequeo y le comente al doctor acerca de estos cambios del comportamiento de tal manera que él esté atento y pueda darle el tratamiento que requiere. Tenemos una llamada que nos viene desde La Victoria. Luis, ¿estás ahí con nosotros? ¿Luis? Uy, creo que Luis se nos fue. Ahí está. Pero tenemos una pregunta. Ahí está Luis. Luis, ¿estás ahí? Sí, por supuesto. No pierdas tu oportunidad de preguntarnos. Adelante. No, sí, yo quería preguntar, por favor, después que te da un ACV, cuán rápido debes empezar tu rehabilitación? ¿Qué deben los familiares esperar, que si esta es corta, larga o debe ser una rehabilitación sostenida? Gracias. Muchas gracias, bien importante. Doctor Abanto, ¿qué le decimos a Luis? Gracias por la pregunta, muy importante. La rehabilitación en realidad empieza desde la fase aguda. Lo que pasa es que hay algunos ejercicios respiratorios y movilizaciones que es parte del manejo. Ya la rehabilitación propiamente dicha es integral. Actualmente es una rehabilitación física, de lenguaje, cognitiva, ocupacional, por un equipo de profesionales que trabajan en el área de medicina física, y esto dura meses, es de largo plazo. Perfecto. Muy bien. Vamos con una consulta rápida que llega para Sara. Sarita, ahí está. Vamos a leerla entonces porque nos llega desde el WhatsApp, así que la pregunta la hace Luchito. Dice, si he sufrido un derrame cerebral, ¿debería evitar las comidas grasosas y la chatarra? Gracias también, Luchito, por hacer esta consulta y la respuesta es contundentemente sí. Recuerda que esos alimentos ricos en grasa, sobre todo si son de origen animal, tienen triglicéridos, grasa saturada, tienen colesterol y lo mismo que la comida chatarra. Y esto no beneficia tu salud cardiovascular. En la medida que tengas una salud cardiovascular mejor,
la posibilidad de tener ese tipo de eventos se reduce. Y recuerda que esos también son muy ricos en calorías y el exceso de peso, ya nos han comentado los doctores que es un factor de riesgo. Así que la respuesta es sí, evita ese tipo de alimentos. Para todas las personas, saludables o no saludables, evitar la comida chatarra y las grasas. Hacemos una pausa, regresamos con más. Estamos hablando de accidente cerebrovascular. Bueno, y nos encontramos el día de hoy en Cuerpo Médico hablando acerca de los accidentes cerebrovasculares, lo que mucha gente conoce como los derrames cerebrales. Y ahora vamos a comenzar a hablar acerca de algunos de los mitos. El primer mito: los derrames cerebrales o accidentes cerebrovasculares no se pueden prevenir. Y esto es falso. Uno de los más importantes estudios a nivel global, que se llamaba el International Stroke Study, o sea, el estudio internacional acerca de los derrames, examinó los factores de riesgo asociados especialmente a este tipo de problemas, y lo que encontró es que el 90% estaban asociados a enfermedades vasculares. ¿Cuáles son esas? Hipertensión y diabetes. Entonces, si uno realmente pretende prevenir tener este tipo de problemas, es importante tener una vida saludable, como siempre lo decimos, alimentación saludable, buen peso, chequeos, y si por casualidad ha desarrollado hipertensión o diabetes, tratar de mantenerla controlada, y eso baja el riesgo de este tipo de accidentes. Mito número 2. Los accidentes cerebrovasculares no se pueden tratar. Y esto es falso. La ciencia ha avanzado de manera increíble, por eso la ciencia es tan importante para nosotros como seres humanos. Y lo que sucede es que, sabiendo que la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos, que significa, y ya lo había mencionado anteriormente, que un vaso sanguíneo se tapa con un coágulo, si una persona desarrolla síntomas que son raros, como estos que habíamos hablado, dificultad para hablar, visión borrosa, debilidad de medio cuerpo, se acude inmediatamente a un centro de emergencia, existe la posibilidad de poder deshacer ese coágulo. Y la recomendación que se hace es tratar de acudir inmediatamente, pero el tiempo límite más o menos para poder hacerlo con medicinas es de 4 horas y media. ¿Okay? Estuve en Singapur y a mí me llamó la atención ver una cosa que me encantaría ver aquí en el país, que habían avisos hasta en las estaciones de buses en las que hablaban acerca de estos accidentes cerebrovasculares y le enseñaban a la gente que si alguien tenía estos síntomas, inmediatamente acudiera a los establecimientos de salud para dar tratamiento, y con eso ellos han podido reducir problemas y discapacidades. Y el último mito: el signo más común de un derrame cerebral es el dolor de cabeza. Y esto es falso. Ya lo hemos dicho, el signo más común en realidad de este tipo de accidentes cerebrovasculares son la debilidad de medio cuerpo, dificultad para hablar, dificultad para ver. Sin embargo, si una persona, que también queremos hacerlo notar, tiene un dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza raro, que no se va y así uno esté tomando alguna medicina, es importante hacerse ver con el médico. Entonces, no solamente son dolores de cabeza, son estos otros síntomas, le llamamos motores, pero lo importante es que si es algo que está fuera de lo común, por favor, acuda al médico y él decidirá qué tipo de manejo requiere. Sobre todo, no hay que normalizar ningún tipo de malestar. Vamos rápidamente con los especialistas para que nos den sus recomendaciones finales. Empezamos con el doctor Carlos Abanto Argomedo. Por favor, doctor, recomendaciones muy puntuales para cerrar el programa de hoy. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Consideramos que los mitos es una conclusión, ¿no? Es falso casi todo lo que se conoce y se enfatiza al respecto, y mencionar que tal vez es la enfermedad más prevenible que pueda haber. Son factores de riesgo modificables los principales: la presión alta, la diabetes, incluso también el estilo de vida saludable, promover la dieta llamada mediterránea. Adicionalmente, que el tratamiento hay, pero eso depende mucho del tiempo, es tiempo dependiente. Por lo tanto, hay que llevarlo lo más rápido al hospital. Esto no va a pasar, no hay que sobarlo,
no hay que pensar que se trata de algo psicológico, no, hay que llevarlo porque sí hay tratamiento. Y mientras más se demore en el tiempo, peor es. Hablamos de tiempo de cerebro. Con eso contribuimos no solamente a un individuo, sino al impacto que puede provocar esto, que es en la familia, porque ya el cuidador, que es el familiar usualmente, tampoco va a trabajar, tan igual que el paciente. Y a nivel social también, porque esto constituye la segunda causa de muerte en el Perú, según el MINSA. Creo que sí podemos. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Abanto. Vamos ahora a pedirle al doctor Barrientos también que nos dé recomendaciones finales. ¿Qué podemos añadir, doctor Barrientos? Bien, yo quisiera recalcar el hecho de que esta enfermedad sí tiene un tratamiento, como lo han mencionado, y es tiempo dependiente. Cuando los síntomas aparezcan en los pacientes y la familia ya deben estar enteradas de que deben acudir rápidamente a la emergencia. Y como se mencionó, existe un tratamiento por vía intravenosa que lo podemos otorgar a los pacientes hasta las 4 horas y media de enfermedad. Y actualmente ya existe un tratamiento que se llama trombectomía mecánica, que lo podemos otorgar hasta las 24 horas de enfermedad bajo ciertos criterios de selección. Así que es importante que las personas que sufren un déficit neurológico rápido, brusco, deben ir inmediatamente a la emergencia para lograr de repente acceder a este tipo de tratamientos y se evite la discapacidad. Y luego de eso, una vez ya, digamos, evaluado el paciente, se tiene que detectar cuál fue la causa, por qué le sucedió este evento cerebrovascular al paciente y hacer una buena prevención para prevenir que no le venga un segundo evento y obviamente pues recuperar a estos pacientes. Claro que sí, entonces ahí cada minuto cuenta y hay que tener hábitos de vida saludable. Muchísimas gracias al doctor Carlos Abanto Argomedo, neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y también al doctor Dani Barrientos Simán, neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Muchísimas gracias a ambos. Patricia, quedaba pues un video para ver sobre todo el tema de terapia. Así es, entonces nos falta ver el último video. Pudimos hacer que el paciente ya vaya aprendiendo a sentarse al borde de la cama, luego logramos sentarlo en una silla, pero lo importante es que sentado en una silla tenga una buena posición, llamamos una posición alineada, y eso es lo que vamos a ver en este video, en este momento. Alineación del paciente cuando está sentado en una silla. Si el paciente está sentado en una silla, cada 2 horas ayude o cambie de posición al paciente. Puede echarlo boca arriba, echarlo de costado sobre el lado afectado o echarlo de costado sobre el lado sano. Evitará que aparezcan heridas y contracturas. Se debe evitar sentar al paciente sobre la cama con las piernas estiradas. Se recomienda sentar al paciente en una silla, sobre todo para la alimentación. Una silla con apoyabrazos es más segura para el paciente en comparación a una silla sin apoyabrazos. Si vemos al paciente de frente, ambas caderas deben estar apoyadas en el respaldar de la silla. El tronco debe estar recto, los hombros y caderas al mismo nivel. El brazo afectado debe estar apoyado sobre el muslo afectado. El brazo sano estará donde resulte más cómodo para el paciente. Los pies deben estar bien apoyados y con la punta de los pies al mismo nivel. Si es necesario, coloque un apoyapiés para lograr dicha alineación. Las caderas, rodillas y pies deben seguir una misma línea. Si la rodilla afectada se abre, puede colocar un cojín afuera del muslo. Si la rodilla afectada se junta, puede colocar un cojín entre los muslos. Ahora, si vemos al paciente desde un lado, toda la espalda hasta la cintura debe apoyarse en el respaldar de la silla, de tal forma que el paciente esté erguido. Las caderas y las rodillas deben estar al mismo nivel. Caderas, rodillas y pies deben formar aproximadamente un ángulo recto. Los pies deben estar bien apoyados y con la punta de los pies al mismo nivel. Si es necesario, coloque un apoyapiés para lograr dicha alineación. Bueno, y estas recomendaciones son sumamente importantes. Recordemos entonces, número 1, si un paciente está en cama,
hay que cambiar su posición por lo menos cada 2 horas para evitar que la presión finalmente condicione que aparezcan úlceras o lesiones en la piel. Segundo, hay que tratar de sentarlo en la silla, especialmente para que se alimente. Y tercero, igual que hemos hablado de buena postura para cualquier persona sana, con mayor razón necesitamos que esta persona esté muy bien alineada y tenga buena postura para que después no vaya a tener dolores ni dificultades. Ahora, si queremos prevenir este tipo de problemas, porque el programa ha sido acerca de cómo prevenir accidentes cerebrovasculares, llegamos nuevamente al mismo tema: alimentación saludable, ejercicio, si tenemos alguna enfermedad de fondo, tratar de mantenerla controlada, y si hay los síntomas, acudir lo más temprano posible, porque hoy la ciencia nos da medicamentos que pueden prevenir daños cuando se producen de alguna manera alguno de estos accidentes cerebrovasculares. Nuestro trinomio de la salud y la prevención. Hacemos una pausa y regresamos con lo último de Cuerpo Médico. Bueno, y en el momento COVID quiero responder una pregunta que me han estado haciendo a través de las redes. ¿Existe o no existe la reinfección? Es decir, si yo ya tuve COVID, ¿me puede dar otra vez? Y tengo que comentarles que, si bien es cierto, al comienzo de la pandemia, muchos de los investigadores y de los expertos decían, no, eso es una cosa rara, lo que nos ha demostrado este virus es que cada vez nos sorprende más. Y a través de los meses, a pesar de que no lo esperábamos, hemos ido aprendiendo que la respuesta es sí. Desafortunadamente existe la reinfección. Personas que han tenido COVID pueden volver a presentar la infección, es decir, se pueden reinfectar. ¿Y por qué se produce esto? Porque aparentemente, si bien es cierto, cuando el virus ingresa, nuestro cuerpo lo controla a través del sistema inmune, mejor o peor en algunos de los casos, es probable que esa respuesta inmune no sea, a eso le llamamos una respuesta inmune natural, no es tan fuerte. Baja, volvemos a exponernos, y si la carga es suficientemente alta, volvemos a hacer la infección. Y fíjense que esto hay muchísimos, ya existen por lo menos en la literatura, o sea, descritos como casos, por lo menos 100 casos muy bien descritos. Y lo interesante es que ha sido gente que había tenido una infección asintomática, hay gente que había tenido infección leve, hay gente que había tenido infección muy severa y había estado muy enferma, y cada uno de ellos ha desarrollado síntomas diferentes. O sea, el que tenía asintomática, inclusive existen personas que se han reinfectado y han fallecido de la reinfección. Finalmente, ¿cuál es el gran mensaje frente a esto? Que las personas que no se han infectado tienen que cuidarse, pero las personas que ya se habían infectado tienen que seguir cuidándose, porque este virus puede reinfectarlos, y cuando los reinfecta puede dar un cuadro igual al anterior, mediano o muy severo, e inclusive puede ser mortal. Ahora, Patricia, ¿no hay probabilidad de que se confunda esto con el síndrome post-COVID? En los casos justamente los casos documentados han sido muy claros. Lo que han hecho es detectaron primero el virus y inclusive sabían qué tipo de virus era, porque se había hecho una detección molecular. Es casi como ver cuál es su nombre y su apellido. Ajá. Y cuando volvieron a caer, fue el primer caso, fue un caso de un coreano, cuando volvió a caer enfermo, cuando fue a Nueva York, le hicieron también nuevamente la detección del virus, era positivo, claro. Pero no solamente eso, sino compararon el virus que tenía en ese momento con el virus que tuvo en la primera, y resulta que era un virus diferente. Entonces, claramente estos 100 casos de los que te hablo son casos muy bien detectados y estudiados. Lo que no se sabe es qué tan frecuente es en la población, pero teniendo 100 tan bien detectados, lo que se estima, porque hay muchos países que lo reportan, lo que se estima es que podría ser un porcentaje
no sabemos cuánto todavía, pero por lo menos un porcentaje importante en la población que podría mantener la transmisión. ¿Siempre esta segunda reinfección o esa reinfección es de una cepa distinta, es de un virus? No le llamamos cepa. O una modificación genética del virus. Cada virus, digamos, una cepa es casi como una familia distinta. Esto no son familias porque hasta ahora tenemos una sola familia del virus, pero tienen diferencias que las puedes determinar claramente para saber si es el mismo que te infectó o es otro. Claro, y en todos estos casos se sabe que es otro. Por eso sabemos que no es una reactivación, sino es una reinfección. ni es un post-COVID, sino es una reinfección. Por favor, los que creen que son Superman o Hércules porque ya tuvieron la infección, eso no es cierto. A cualquiera le puede fallar y esto es una ruleta rusa. Entonces, cuidémonos. muy bien. La consigna es no bajar la guardia, no, al margen de que hayan sido en un momento infectados o no con este nuevo coronavirus. Momento de decir muchas gracias por su preferencia. Lo invitamos, como siempre, a que usted pueda sintonizar Cuerpo Médico. Estamos hablando de temas muy actuales y vigentes. Quédese usted ahora en la sintonía de TV Perú. Permiso.